Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a iniciar al debate, bienvenidos de verdad, al debate de capacitación y evaluación en la organización, que es la conceptualización y el análisis académico de estos dos procesos empresariales que son importantes pues, para la psicología laboral a la hora de conocer, administrar, dirigir y comprender una empresa y pues el recurso humano. Bien sabemos que los actores aquí presentes somos estudiantes unadistas del grupo 3148 del curso de acción psicosocial en el trabajo, que está conformado por quien les habla, Lidia Carlina Lemus Goyeneche, y líder Eliana Brasil, quien es la secretaria, y Carlos Pava, quien es nuestro evaluador. Estaremos bajo la dirección de la tutora, la doctora Carolina Merchán. Quienes teniendo en cuenta como núcleo, que es la capacitación y la evaluación del desempeño del personal, son procesos de la administración de los recursos humanos que inciden directamente en la transformación de la conducta del ser y el éxito empresarial. Esto lo vamos a debatir bajo 5 preguntas guías que vamos a asumir pues, con argumentos bajo los procesos de evaluación y la capacitación. Entonces, para realizar pues cada uno su intervención, se leerá el moderador, tomará la acción y pues leerá la pregunta, la anunciará, dará el nombre del participante, luego se me dará el tiempo y pues dará paso a la siguiente participante, ¿sí? Al completar la ronda pues o la pregunta, la secretaria anunciará las conclusiones grupales de los argumentos. Y al culminar el debate, el evaluador analizará la objetividad y la responsabilidad con la que se han emitido las opiniones y se ha desarrollado pues, el debate. Para todo ello nos vamos a sujetar en las siguientes reglas. Entonces el debate se dará bajo un estricto pues, nivel de tolerancia, de libertad y disciplina. Se hará uso de un lenguaje cordial, seremos claros con los fundamentos y soportes pues, referenciales. Si lo tenemos, debemos presentar pues, el nombre del autor que postule el argumento que vamos a presentar, sin caso dado, ¿no? Los argumentos se deben presentar desde el rol de siempre del psicólogo, en nuestro caso, que levantar la manito o hacer una seña. Bajo ninguna circunstancia se aprueba el uso del lenguaje verbal. Esto es, la presentación de los participantes y del lugar del debate pues debe ser adecuada con el evento. Entonces, a partir de ahora le doy la palabra a Carlos Pava. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Pava Martínez, estudiante de psicología. La primera pregunta es, ¿qué proceso hace un mayor aporte a la productividad empresarial? ¿La capacitación o la evaluación del desempeño del personal? Doy la palabra a la compañera Eliana para que dé su respuesta. Muy buenas tardes para todos. Bueno, mi posición frente a esta pregunta es a favor del proceso de la capacitación. Según varios autores relacionados con el tema empresarial, afirman que el personal es el recurso más importante de una empresa porque en esencia es quien moviliza la empresa para alcanzar los objetivos a través de conocimientos, métodos, tecnologías. Según Chaviento, 2017 nos dice que la capacitación es el proceso con el que las personas adquieren conocimientos, herramientas, habilidades, actitudes para desarrollar tareas específicas, lo que pues claro provoca un cambio de pensamiento y pues con ello en la manera de actuar de las personas, lo que termina pues por generar que el personal se desarrolle y se forme, y al ser este pues un recurso de la empresa hace que esta se potencie a sí misma. Con ello tendrán pues un personal preparado para responder en sus puestos de trabajo para alcanzar los objetivos de la empresa. Por tanto, es un proceso que es estratégico, que debe de partir del reconocimiento de las necesidades de las personas de cada puesto. Otro autor que habla al respecto es Jack Clayman, quien afirma que la capacitación debe
contemplar los conocimientos, las habilidades y las actitudes que una persona debe adquirir, reafirmar y actualizar para desempeñar con mayor eficiencia y eficacia sus funciones, es decir, que debe de hacerse desde un proceso de reconocimiento del personal. Cuadra. Por tanto, pues el impacto es grande en el sentir de los trabajadores, en el desempeño, y se vuelve en ese sentido una inversión y pues no un gasto, porque se está haciendo desde una manera, desde un estudio previo y se está atendiendo una necesidad en específico. Entonces, para ello debe ser dirigida por un componente profesional adecuado según lo que se quiera capacitar y dárselo pues debidamente a quien lo requiere y pues de la manera que lo requiere. Y con ello pues va a reforzar la relación de unidad y fidelidad entre la empresa y el trabajador, pues son el mayor transformador. Este proceso de capacitación es el mayor transformador del proceso de conducta, por lo que si no se hace adecuadamente pues puede generar efectos negativos dentro de la empresa. Doy la palabra a la compañera Lidia. Desde mi perspectiva tomada, la evaluación es una herramienta que es de suma importancia para el éxito empresarial, ¿no? Como anteriormente lo dije, hace un gran aporte a la productividad, pues es un componente fundamental, digo, para las empresas. Ayudan a implementar estrategias, afinidad, afectividad, se logran identificar los tipos insuficientes y los problemas del personal evaluado. También sus fortalezas, capacidades, debilidades y posibilidades. Por otro lado, los puntos que se tienen en cuenta en la evaluación del desempeño, recordemos que son la conducta, la solución de conflictos, la efectividad, los objetivos, el desarrollo personal, el trabajo en equipo, las habilidades y las tácticas. Mediamente, al evaluar el desempeño en un trabajador periódicamente, hace que el componente sea fundamental para las empresas. Y para el trabajador, pues esta ayuda a mejorar el desarrollo integral de las personas, puliendo el perfil de tal manera que se pueda crear un plan de acción con su jefe, ¿sí? Y de esa manera enriquecer pues la carrera. Pues lo importante de este sistema es que permite una medición sistemática, puede ser objetiva e integral de la conducta del profesional y del personal mediante pues el rendimiento y el logro de los resultados. Es decir, que las personas hacen y cómo lo logran. Recordemos que existen varios tipos pues, de evaluaciones. Mi respuesta también a la pregunta, teniendo en cuenta estos procesos, tanto la capacitación como la evaluación son de vital importancia en nuestra área de profesionales. Para el rendimiento de una empresa hay que dar el reconocimiento a cada integrante de ellos, que hacen parte de ese vínculo de esa empresa, que sean capacitados, también cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia de todos los trabajadores, tomando en cuenta su voz y voto, fortaleciendo sus capacidades en todo momento, sus conocimientos, mejorando la capacidad de cada uno de ellos, realizando actividades lúdicas, acercamientos, recreación por parte de la empresa, para que estos contribuyan al crecimiento necesario de cada funcionario por cada rol el que están manejando los integrantes de cada empresa y el cargo que favorece cada uno de ellos, para que estos contribuyan al crecimiento necesario de manera a alcanzar índices altos de productividad en la capacitación, la que realmente va a lograr que el personal cumpla su objetivo. Entonces, teniendo en cuenta las intervenciones que acabamos de hacer, podemos concluir que en esencia la evaluación como la capacitación son procesos que tienen una relación de causalidad y efecto directamente proporcional e incidente en la productividad del personal y por ende de la empresa, así como el clima laboral, y con ello se desarrolla la motivación y el liderazgo dentro de la empresa, que a su vez pues impactan en la productividad empresarial, ya que con la evaluación se logra indagar las especificidades bases para la planeación de una adecuada capacitación, y al desarrollarse en función de las bases de una buena evaluación, causarán los cambios de conducta requeridos
y específicos en los trabajadores que pues impactan positivamente en el desempeño de sus cargos. La segunda pregunta, ¿el impacto de la capacitación o la evaluación del desempeño del personal se dan solo en el comportamiento laboral dentro de la empresa? Le doy la palabra a la compañera Lidia. El impacto de estas dos herramientas juntas son de una importancia, pues permiten, reitero, que el trabajador pueda optimizar y desarrollar cada una de las labores asignadas de tal manera que sean eficientes, ¿sí? Además, estas herramientas nos permiten a los trabajadores aprender conocimiento, pues habilidades, actitudes relacionadas con las labores que desempeñan, y asimismo permiten al empleador un conocimiento a sus empleados cuánto desempeño laboran, qué competencias tienen, qué relaciones interpersonales están tomadas, cuáles mediante la calidad humana y la toma de decisiones. Adicionalmente, la evaluación arroja un impacto de acuerdo pues, al proceso por el cual se debe ser evaluado objetivamente. Y así se valora cuantitativa o cualitativamente al trabajador desde el puesto que él desempeña y se obtiene pues un resultado con la suma de factores determinantes, ya sea positivo o negativo desde su rendimiento laboral. Esto lo manifiesta pues talento humano desde su área. Además, el impacto, recordemos que no solo se da en las empresas, el impacto se ve como dentro del comportamiento de la vida misma del empleado y dentro y fuera de la empresa. Además, se modifican actitudes. Fuera de la empresa se evidencian los cambios de conocimiento, ¿no? Las nuevas actitudes del personal frente a sus compañeros de trabajo, les saludan de buena manera, al adquirir conocimientos se siente eso se ve como un mejoramiento en los niveles de calidad de vida del empleado. Cedo la palabra a Eliana. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta quiero traer a cotación una afirmación que hace Dunet y Kirchner, quienes consideran que la psicología organizacional es el estudio de las organizaciones, los procesos que se dan dentro de esta y las relaciones con las personas que pertenecen a ella, a las empresas. Añaden en esta definición que eso obliga a que los psicólogos que trabajan en el área laboral estudien las áreas de conflicto potencial entre la personalidad de los trabajadores como con las demás que le impone pues la organización. De manera que la psicología organizacional permite comprender la conducta del trabajador que se expresa dentro del entorno laboral. Esto con el fin de equilibrar los intereses tanto personales del trabajador como los intereses laborales en la organización, por lo cual se entiende que el recurso humano es fundamental para la empresa y por ende pues para la psicología. De manera que el trabajador y el ambiente laboral no se deben abordar con una perspectiva pues meramente económica o jurídica, ¿sí? Pensando que pues solamente es parte de la productividad empresarial, sino que se debe de entender al trabajador como un individuo lleno de intereses, emociones, necesidades, motivaciones, conocimientos, actitudes y demás características que lo conforman como persona que pues terminan influyendo en su vida laboral. Es decir, la personalidad y la conducta se expresan dentro del ámbito laboral, pero son partes que definen al ser y que lo acompañan en todas sus interacciones, bien sea dentro o fuera de la empresa. Eso puede ser estratégico a la hora de reconocer al trabajador para articular las necesidades o los intereses del trabajador a nivel personal con los de la empresa y aumentar pues la productividad, la fidelidad, el clima laboral. Para eso es muy importante posturas como la de Abraham Maslow, el padre del humanismo, quien estableció por niveles jerárquicos las necesidades humanas, las cuales permiten entender la necesidad o el nivel en el que se encuentra una persona en determinado momento de su vida. Y así entender a qué cosas está aspirando, ¿sí? Porque pues la escala de las necesidades está por rangos, entonces se entiende que si la persona está en un nivel, desea lo que está sobre la pirámide. Eso le brinda unas bases a la empresa para crear estrategias desde sus
desde los intereses de cada persona con el fin de motivarlo de tal manera que pues establezca estímulos relacionados con esos niveles de la escala, de manera que pues se alineen los intereses de las organizaciones con el de la persona, lo que genera una conducta motivada en función del sistema de valores que representa y orienta la organización, tal como lo mencionaba Robbins en 1999. Lo que tiene pues correlación con el postulado que expone Stone, quien define la motivación como una característica de la psicología humana, los factores que causan el comportamiento y permiten canalizar y apoyar lo que hace que la gente trabaje. La respuesta mía es que el impacto es un impacto positivo y real. Debe resaltar no solo lo laboral, es indispensable capacitar y evaluar, porque el ser humano en la sociedad es un sujeto complejo que necesita que todas las áreas que adquirimos sean capacitadas y evaluadas. Por esa razón se requiere con rigor un desempeño de cada uno de ellos, eficiente, de cada trabajador, teniendo en cuenta los roles de cada uno de ellos. De esta forma se debe propiciar que el cuerpo y la mente estén totalmente equilibrados y que cambien cada día su forma de hablar, pensar y actuar. Podemos decir que según lo que hemos respondido, los cambios y efectos que provocan estos procesos, tanto capacitación como evaluación, si bien se gestionan desde el entorno laboral, se miden, se evalúan y se siguen allí en la empresa, se manifiestan en todos los contextos en los que interactúa el individuo como ser o como trabajador, pues él no puede segmentar su personalidad y aunque su conducta puede tener variaciones en relación al contexto en el que se encuentre, en él permanecen los conocimientos, las habilidades, las capacidades que desarrolla, por lo que la persona no puede comprenderse solo como un ser económico, jurídico, sino como una persona integral. Asimismo, vemos que el proceso pues, de la evaluación y la capacitación, si bien tienen gran reconocimiento e impacto en el mundo laboral y son de intereses para la psicología, también se pueden desarrollar en otros contextos, como a nivel personal, como una estrategia de reflexión propia, de superación personal y también pues en el ámbito comunal como un medio de empoderamiento y desarrollo. La tercera pregunta escogida en la guía: ¿qué proceso hace un mayor aporte al logro de los objetivos trazados por la empresa y el proyecto de vida personal, la capacitación o la evaluación del desempeño del personal? La palabra la compañera Eliana. Bueno, yo considero que la evaluación, puesto que según voy a traer a mención a un autor, según Chaviento, 2017, dice que la evaluación es el proceso que permite comprobar el nivel de productividad interno a nivel de la empresa y a nivel de persona. Lo que arroja como resultado información que define qué tanto de los objetivos de la empresa se están cumpliendo y en qué parte del proceso se encuentra. Esa información se transforma en la base útil para la toma de decisiones y la planificación. Entonces, mediante este proceso de evaluación se pueden definir las capacitaciones adecuadas, salarios, la organización del personal y demás propuestas pues, que terminen impactando en la productividad y la disposición de cada trabajador. Pues inmediatamente a través de esta se pueden generar políticas adecuadas de compensación, lo que lleva a lograr objetivos a nivel personal y empresarial, así como permite pues mitigar agentes externos, como mencionaba hace un rato Lidia, hay situaciones a nivel familiar, a nivel social que terminan impactando la productividad empresarial o la productividad del trabajador, como por ejemplo cuando un trabajador o una trabajadora llega a ser madre, ¿sí? Su capacidad, tanto física como energética, su disponibilidad de tiempo no es igual para aquella que no ha sido madre. Entonces, estos factores terminan impactando en la disposición de energía, tiempo que se requiere dentro de la empresa. Y en base a una buena evaluación,
la empresa puede detectar estas necesidades y generar estrategias que ayuden a mitigar esos agentes externos, como por ejemplo ofrecerle a las empleadas que son madres un bono de guardería, ¿sí? Entonces se va a poder mitigar todos esos aspectos generales y así pues se pueden detectar otro sinfín de necesidades. Le doy la palabra a la compañera Lidia. Bueno, desde mi perspectiva también argumento que estos procesos, los dos, son importantes para el desarrollo de la empresa. En este caso, mi posición siempre ha sido a favor de la evaluación, ¿no? Pues recordemos que es una herramienta de dirección administrativa que ayuda a determinar las políticas de los recursos humanos adecuada a las necesidades de la organización. Si bien sabemos que todas las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal, entonces debe hacerlo reforzándolo mediante charlas, recursos y medios pues, efectivos en la actualización. En otras palabras, la evaluación y la capacitación deben ir juntas para que funcione, porque yo no puedo entrar a capacitar a alguien y no hacer la evaluación. No, se debe capacitar, evaluar, luego volver a evaluar al personal para ver si están funcionando estas herramientas o no. En otras palabras, pues la evaluación del personal debe determinar quiénes merecen recibir, por ejemplo, un incremento de sueldo, ya sea por méritos o por ajustes salariales. Además de eso, la evaluación permite el mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisores y subordinados, pues se pueden mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Sin duda sigo aprobando la importancia de tener en cuenta en todo momento que es la capacitación, base fundamental de todo el personal, ya que es la forma más efectiva y evidente de lograr que haya un crecimiento tanto de la empresa como de cada persona y el rol establecido en los cargos de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus metas personales, los compromisos, sus retos y los liderazgos de todo el personal. Pues que cuando a una persona se le capacita, se informa, se le brinda información, se enseña y se guía, se está actualizando y adquiriendo conocimientos útiles para su desempeño. Con referencia entonces a las opiniones que acabamos de tener respecto a esta pregunta, podemos decir entonces que tanto el proceso de capacitación como evaluación contribuyen a los logros de los objetivos en la empresa y en la persona. Y aunque pues tuvimos opiniones confrontadas y unos de pronto hacia la defensión de la capacitación, otros de la evaluación, otros consideran que el proceso se debe dar de manera mancomunada. Notamos que básicamente esa confrontación se debe más bien a la manera en que estos procesos contribuyen en los logros. Pues desde la evaluación se considera que es el proceso que está más relacionado con la detección del nivel de productividad y la manera de gestionarlo en función de los hallazgos, lo que permite la toma de decisiones donde se puede unificar intereses personales y empresariales como estrategia de desarrollo y en función de generar cambios, ajustes en el espacio laboral para propiciar el logro de objetivos medibles en el tiempo con recursos puntuales, controlando agentes externos donde la capacitación entra a ser aliada porque promueve el cambio mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades que se convierten en los medios para el logro de esos objetivos tanto dentro y fuera de la empresa. Cuarta pregunta, escogida en la guía. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la capacitación y la evaluación de desempeño y cómo inciden en la conducta del trabajo? Le doy la palabra a la compañera Lidia para que nos regale su respuesta. Bueno, los problemas más comunes en la evaluación, inicio con la evaluación, son la carencia de normas, criterios subjetivos o poco realistas,
falta de acuerdo entre el evaluado y el evaluador, errores, mala retroalimentación, comunicaciones negativas. En cuanto a la capacitación, recordemos que una de las mayores inconvenientes que se ha tenido con esta herramienta es el no hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación y no hacerlo. La capacitación es impartida por el jefe de recursos del área de recursos humanos y capacitación. Por ejemplo, otros factores que influyen son las capacitaciones fuera del horario. Hay capacitadores, digamos, que ellos hacen el papel de que saben demasiado y no permiten que los que están presentes expresen sus perspectivas. Compañera Eliana, le doy la palabra. Bueno, respecto a los problemas más comunes en la capacitación, puede ser que surge desde la generalidad, como lo hemos venido diciendo, en respuesta más a obligaciones normativas empresariales, por lo que no se sujetan al reconocimiento de las necesidades específicas del trabajador en relación a los objetivos de la empresa, lo que lleva a que impartan la capacitación sin un previo diagnóstico o reconocimiento de la persona, por lo que no se ajusta al contexto de esta persona, disposición de tiempo, modo de aprendizaje, comprensión, metodología y demás particularidades que pueda tener cada trabajador. Otra cosa es que la empresa no reconoce los efectos y la importancia del proceso y lo consideran como un gasto o como simplemente un deber por el contexto normativo o político de la organización. También está el que le temen a la movilización del personal fuera de la empresa, ¿sí? Respecto a la evaluación, algunos de los problemas más comunes es que no se planifica o se ejecuta por un profesional no adecuado, de manera que no se tienen objetivos claros para el proceso. Quien hace el proceso de evaluación no conoce al empleado, eso también puede ser una dificultad. No reconocer al trabajador como una persona y limitarla a ser un insumo empresarial también es un problema. No contratar a un profesional de psicología para la gestión del recurso humano. Respuesta mía de la cuarta pregunta. Todas las empresas debemos tener en cuenta que la falta de capacitación puede surgir problemas tales como desorganización, disminución de productividad, falta de compromiso, mala conducta, discriminación, la calidad puede cambiar, falta de conocimientos, problemas de conflicto, falta de liderazgo. En cuanto a la evaluación, problemas como el exceso de subjetividad a la hora de evaluar, generar críticas destructivas, la mala retroalimentación de conocimientos, no dar seguimiento, la conducta del trabajo. Todo esto serían afectados si este tipo de problemáticas se presentara, ya que pueden presentar consecuencias y resultados desfavorables que afecten el desarrollo de la empresa y estado anímico del personal. Entonces, en este sentido, hemos abordado problemáticas que se generan en los dos procesos, no solo a nivel de desarrollo de los procesos, sino las consecuencias que también generan tanto en el trabajador como en la empresa a nivel personal y a nivel empresarial. Entonces, en base en este análisis que acabamos de hacer, los problemas más comunes de ambos procesos están relacionados con la manera en que se desarrollan los procesos, cómo se comprenden por parte de los empresarios y los responsables en ejecutarlos. Lo que fundamenta que se tomen decisiones frente a los resultados de estos procesos. La quinta pregunta que dice, ¿es pertinente la participación de la psicología en la gestión del talento humano? Doy la palabra a la compañera Lidia. Claro que sí. La participación de la psicología debe ser oportuna, ¿no? En la gestión del talento humano, en que una empresa debe contar con un psicólogo cuyas funciones sean impredecibles para un adecuado desarrollo empresarial. Su función está ligada al proceso de selección, de personal,
y sus funciones como psicólogo son, pues diría yo, definir el perfil de los puestos, de cargo de trabajo, los equipos de trabajo, reglamentar pues las normas que se hacen en el transcurso de, pues, en el ámbito laboral, ¿no? Debe estudiar los puestos de trabajo que la empresa requiera o que quiera cubrir. Además, este debe encargarse de analizar las funciones que deberían desempeñar el seleccionado o el empleado que se va a crear o que tiene la empresa. Definir el perfil de los trabajadores que están capacitados para desarrollar este trabajo. Recordemos que el psicólogo también es el encargado de evaluar las necesidades y de valorar los programas de formación más idóneos para capacitar a todos los empleados y permitirles, si es el caso, a postularse a nuevos puestos. Debe velar también por el clima laboral. Eliana, tu respuesta, por favor. Bueno, respecto a esta pregunta, es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno, el objetivo de la psicología como ciencia, que es la comprensión de la conducta humana. Y dos, lo que he venido hablando sobre que el recurso humano es la parte más indispensable para la empresa. Entonces, en este sentido, pues tal como lo dice Rubio, 2016, son las personas las que contribuyen un factor especialmente privilegiado en la cadena de valor y en la generación del resultado. ¿Quiénes? Los trabajadores. De tal manera que si lo que se busca en la empresa es la productividad estable, es necesario pensar en el componente humano como un propiciador de dichos resultados. La productividad es importante su análisis y comprensión dentro de la empresa, sino de la generación de un equilibrio que demanda las garantías de bienestar mediante la comprensión de factores psicosociales, pues de tal manera que se logre generar un compromiso empresarial de los empleados, generando como resultado la productividad, articulándose en equilibrio durante la operación con otras acciones fundamentales como es el comercio, la producción, la tecnología. Es aquí donde pues se demanda especial atención en el desarrollo del talento humano, siendo la fase de su adquisición pues crucial para la empresa y para su propio proceso de gestión. Pues mediante esta se permite adquirir personal en base a las necesidades empresariales que desean articularse en su proyecto personal, en base a las necesidades que tiene pues una empresa. Es decir, los negocios demandan la comprensión de las personas como a nivel individual como a nivel colectivo para lograr integrarlas a la empresa, entendiendo a su vez que laborar permite el acceso a recursos salariales monetarios y no monetarios como los que explicaba la compañera Lidia hace un momento, de necesidades, y con ello podemos pues hablar de bienestar, motivación, de la misma generación del liderazgo. Por supuesto, pues todos estos son campos de interés de la psicología, por lo que se podría pensar que las empresas que no hacen la gestión del talento humano, amparados en los lineamientos de la psicología, pues pueden incurrir en un riesgo al no comprender su recurso más importante, que son las personas, los trabajadores que la componen, y pues por ende la administración de este recurso puede llegar a ser obsoleta. Mi respuesta es claro que es adecuada, necesaria y útil. El psicólogo es un profesional capacitado para evaluar. De especialistas deben tomar decisiones importantes y ser cuidadosos en los estudios realizados, manteniendo su autonomía, independencia y profesionalismo, prestar un servicio eficaz bajo normas y no olvidar el personal, no olvidar nunca que el conocimiento es parte fundamental en los procesos. Estudiar el rendimiento del personal de la empresa en general, puede planificar, organizar, estudiar, dirigir y evaluar, teniendo en cuenta el desarrollo esencial de cada persona, la retención de esta mediante capacitaciones y motivaciones, la admisión y la evaluación de su rendimiento,
Por lo tanto, es sumamente importante que un psicólogo participe en todos los sectores para de esta forma hacer crecer a los trabajadores dentro y fuera de su ambiente laboral, siendo una guía importante en su desempeño. Entonces, en este sentido, vemos que pues los tres concordamos en la importancia de la psicología a nivel empresarial, pues de manera que pues la consideramos imprescindible en la gestión del talento humano, puesto que es la ciencia que permite el reconocimiento y la comprensión del ser humano, así como puede orientar la conducta del mismo a través de la aplicación de los diferentes enfoques, técnicas y demás herramientas con las que cuenta esta ciencia. Asimismo, a partir de su profundización en el área laboral, es decir, la psicología organizacional, pues puede comprender, dominar y actuar en el campo empresarial. Pues entiende las particularidades del entorno, pero también del trabajador como persona, es decir, la psicología organizacional permite ese empalme entre el mundo empresarial y la comprensión general del individuo. Es decir, unifica esos dos mundos como medio de gestión del recurso más importante de la empresa, el trabajador. De manera que pues las funciones del psicólogo en este sector pues pueden ser múltiples, tal como lo mencionaba, en favor pues de este objetivo. Todo lo que implique comprensión del trabajador en función de los objetivos o ideales de la organización. Establecimos los puntos adecuados para este debate, las preguntas, los espacios que nos tocaba y cada rol de cada compañero, los cuales fueron adecuados en este debate. Gracias.